Pues buenos días y gracias por acudir a esta cita, a esta rueda de prensa. El motivo de la rueda de prensa no es más que aclarar desde el Ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, las medidas que se han tomado con problemas que ha habido con los equipos de protección individual de los trabajadores del Parque de Bomberos, a raíz de ciertas publicaciones que ha habido respecto a que había un requerimiento de inspección de trabajo. Entonces, queríamos explicar claramente todo lo que ha ocurrido, los antecedentes y las medidas que ha tomado este ayuntamiento al respecto. Como bien sabéis, el Ayuntamiento de Benavente tiene suscrito un convenio con el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios dependiente de la Diputación Provincial. Una vez finalizado el primer proceso de funcionalización y con los bomberos profesionales trabajando, me dan traslado de una serie de deficiencias relacionadas con la falta de parte del material de intervención y carencias en sus EPIs. Se les informa que esa obligación corresponde al consorcio y, en virtud del acuerdo que tenemos firmado, y en consecuencia los propios bomberos en octubre del año 2017 les dirigen un escrito solicitando el material necesario. Transcurridos varios meses, sin obtener respuesta, el Ayuntamiento de Benavente toma la iniciativa de instar al consorcio, con fecha 11 de enero del 2018, para que atendiera la reclamación de los profesionales y que se solucionara el problema de la forma más amistosa posible, por decirlo de alguna manera. En el mismo mes, concretamente el día 24, en comisión informativa de personal, cosa que no creo que tenga el valor el Partido Popular de negar, se informa a la oposición de dicha medida y se les lee literalmente el contenido de la petición, esperando que, por una vez, fueran conscientes del problema y de que el ayuntamiento hacía todo lo que estaba en su mano. Nada más lejos de la realidad, cosa que tampoco nos sorprende, pues en pocas fechas volvieron a demostrar una deslealtad institucional vergonzosa, aireando en los medios de comunicación el tema de los EPIs del parque, diciendo que es el ayuntamiento el que tiene la obligación de proporcionarlos, generando una situación que podía haber desencadenado de no trabajar con celeridad, que es tal y como hemos obrado en este caso, en el cierre de las instalaciones y, por lo tanto, de un servicio básico y esencial para toda la ciudadanía. Eso es lo que le importa a la ciudadanía al Partido Popular. Les importa únicamente ellos, sus cargos, mantenerse el que pueda o intentar arrebatar el poder que piensa que le corresponde por decreto. Un día después, y ante la falta de respuesta por parte del consorcio, dos bomberos, junto con el responsable provisional del parque, firman un documento interno a modo de exención de responsabilidad por la falta de parte del material del EPI. En ese preciso momento, este concejal se pone en contacto automáticamente con nuestro servicio de prevención para que lo más pronto posible fueran a las instalaciones del parque para realizar una exhaustiva evaluación de riesgos y saber, con un informe técnico, a qué tipo de problemas nos estábamos enfrentando. Esta revisión se produjo el día 8 de febrero y quedamos a la espera de la entrega de dicho informe. Mientras esperábamos, Inspección de Trabajo se puso en contacto con este consistorio para tratar en una reunión el escrito que había llegado a su poder, el escrito interno del ayuntamiento, y que no era ni más ni menos que el documento interno, como bien he dicho, presentado por varios bomberos en este ayuntamiento al que hacía referencia de finales del mes de enero. La filtración de dicho documento, aparte de la sorpresa que nos supuso, no es más que otro acto de deslealtad, en este caso por parte del trabajador que lo puso en circulación y también por parte del sindicato que, sin recabar más información ni intentar solventarlo de forma civilizada con el ayuntamiento, le da traslado a Inspección de Trabajo. El sindicato que actuó de esta forma tan burda, excesiva, sin ser consciente de las consecuencias que para la normal prestación que en el servicio pudiera originarse. Se mantiene la reunión con el inspector de trabajo, una vez que él tiene conocimiento de ese documento, y se le informa de todos los pasos dados y que anteriormente he relatado. Este pone en valor nuestra iniciativa y voluntad por solucionar el problema y emite un requerimiento mediante el cual nos da un plazo de 3 meses para solucionar las deficiencias, contados
a partir de tener el estudio de evaluación de riesgos encargado a nuestro servicio de prevención, que habíamos encargado con anterioridad a ninguna petición de inspección de trabajo. Eso que quede muy claro. Pues bien, dicho requerimiento de inspección de trabajo, CESIF, una vez más, siendo desleal y tremendamente inconsciente, filtra a un medio dicho requerimiento con la clara intención de dañar al equipo de gobierno, como venganza a no ceder a las imposiciones urdidas a través de algunos de sus representantes sindicales. En el día de ayer miércoles, se mantuvo una reunión con el consorcio, solicitada por el ayuntamiento, donde se le planteó el problema de los EPIs, entre otros temas, y se comprometieron a dotar del material necesario para el parque y los trabajadores, en la misma medida y sin discriminación alguna con respecto al resto de los parques del consorcio. Medida que este equipo de gobierno aplaude y agradece, reconocen ellos el compromiso adquirido en virtud del convenio suscrito entre ambas partes. Mantener este asunto de forma discreta, sin publicidad, era con la única intención de solucionar el problema de la forma más razonable y amistosa con quien tiene la obligación contraída de proporcionar el material al parque, que no es otro que el consorcio. Y nosotros, como responsables de los recursos humanos, es nuestra obligación y responsabilidad de vigilar que se les dote a los trabajadores de sus equipos de protección individual. Dicha discreción la necesitábamos para que mientras realizábamos todas estas gestiones el mantenimiento del servicio del parque estuviera garantizado en todo momento, pero siempre actuando con la mayor celeridad posible para solucionar los problemas. Todos sois conscientes de que la funcionalización de los bomberos en nuestro camino solo hemos encontrado palos en las ruedas, lo sabéis todos, deslealtades y actitudes tremendamente mezquinas. Y esto es una maniobra de acoso y derribo más. Tampoco nos sorprende. Pero hago un aviso para navegantes, mejor dicho, hacemos, que aquí no se actúa de forma individual, hacemos. Por mucho que les pese a algunos, esto no tiene marcha atrás. Nuestros compromisos políticos adquiridos se cumplirán rigurosamente sin ceder absolutamente a ninguna presión. Gracias. Si tenéis alguna pregunta. El estudio de prevención de riesgos nos lo trasladaron ayer. Ayer nos dio un traslado de él. Ya lo tenemos. Podría ser, de ahí nuestra celeridad a la hora de actuar. Nosotros no somos expertos en equipos de protección individual, por eso automáticamente, para saber exactamente cuál era el nivel del problema que se planteaba, necesitábamos precisamente ese estudio técnico que ha concluido ahora. El estudio del servicio de prevención, porque los trabajadores evidentemente tienen unos conocimientos respecto a lo que necesitan, pero hacía falta un estudio técnico que avalara, por decirlo de alguna manera, o que nos pusiera realmente el nivel de precariedad que podía existir en el parque. Ese fue uno de los temas que se habló ayer en la reunión con el consorcio. Les trasladamos el problema, evidentemente, dijeron que nos lo harían llegar lo más pronto posible. Bueno, temas administrativos, transferencias de crédito y todo esto. Dijo que lo haría lo más pronto posible, pero que a lo mejor se demoraba unos meses. Yo, de todas maneras, con estos comentarios de los propios representantes del consorcio, nada más salir de allí de la reunión me puse en contacto directamente con el inspector de trabajo y se lo puse en su conocimiento. Y dije, se está tomando medidas, se va a solucionar el problema, pero a lo mejor, el plazo de 3 meses nos queda escaso. Me dijo el inspector que no habría ningún problema, que cuando estuviera próximo a concluir el plazo le diéramos traslado de las iniciativas que se habían tomado y que en principio no tendría problemas de concedernos una prórroga cuando él tiene la evidencia de que se está intentando solucionar el problema. El coste. No todavía.
No, no dice nada explícito de cuándo tiene que aportarlos. Dice que tiene que aportarlos. El coste es elevado. No sé de qué cantidad estamos hablando, pero el coste es elevado de los equipos. No sé de qué cantidad. Y explícitamente en el convenio no hace referencia al periodo de entrega. No. Pone que se les proporcionará. Artículo 3.1 creo del convenio. 3 o 3.1 me parece que es del convenio. Si se venía dando, lo desconocemos. A nosotros se nos puso en nuestro conocimiento con la entrada de los bomberos de nuevo ingreso. Fue cuando se nos dio traslado de ese problema y desde el minuto cero hemos intentado solucionarlo. Antes, si lo sabía, no lo sé, lo desconozco. No lo sé, no lo sé la revisión. La revisión, vamos a ver, nosotros somos responsables de los recursos humanos, somos los contratadores de los trabajadores y a efectos de lo que es la seguridad de los trabajadores, es responsabilidad nuestra que estas personas tengan los equipos de protección individual. Nosotros en ningún momento hemos eludido las responsabilidades, pero si bien es verdad que en virtud del convenio que tenemos del convenio que tenemos suscrito con el consorcio, hay una serie de obligaciones por parte de ellos. Nos hemos llegado a plantear, en base a esas obligaciones que tenemos, la posibilidad de facilitar nosotros directamente esos equipos y facturarlos al consorcio. Precisamente porque es obligación nuestra, pero también por otra parte es obligación de ellos el proporcionarlo. Pero bueno, con la reunión que mantuvimos ayer yo creo que han quedado las cosas bastante claras y van a ser ellos los que lo proporcionen. Sí, ese fue otro tema que se habló. Sabéis que el año pasado se modificó el convenio, se pasó de 200 a 220.000 euros la aportación anual del consorcio al Parque de Bomberos de Benavente. Bueno, resulta que esa modificación, que estaba aprobada en diciembre del año 16, a nosotros no nos facilitan el documento para la modificación de ese convenio hasta agosto del 17. Y sabéis que ese tipo de modificaciones han de pasar por pleno. Pasó en el pleno del mes de septiembre, claro. Pasó en el pleno de septiembre y nosotros antes de final de año solicitamos el anticipo del 50% de la anualidad del 17, ya todo con retraso. Creo que recordar sobre el 15 o el 18 de enero recibimos el anticipo del 50% del año 2017 y todavía no hemos recibido el otro 50%. Ya lo hablamos con ellos para el tema de agilizarlo, si bien es verdad que falta que nosotros le mandemos la justificación para el cobro del otro 50%, pero todos estos atrasos vienen derivados de poner en nuestro poder ese documento para la modificación del convenio con 8 meses o 9 meses de retraso. Este año vamos a intentar, cuando solicitemos el 50% que queda del año 2017, solicitar que podemos hacerlo el anticipo del 50% del 18. Todos estos retrasos han venido derivados de que no sabemos por qué el documento para la modificación del convenio nos vino, pues lo que estoy diciendo, con 8 meses de retraso. ¿Qué dice? No lo he leído todavía, nos llegó ayer por correo electrónico. Son como 100 y pico páginas. Son como 100 y pico páginas. Le damos traslado, de hecho le vamos a dar traslado hoy mismo al consorcio de ese documento para que vea realmente cuáles son las deficiencias y las cuestiones a subsanar. Sí. La respuesta del consorcio, como dicen siempre, que lo tienen que estudiar. Ellos no tienen autonomía, por decirlo de alguna manera, económica, dependen de los fondos y del dinero que proviene de lo que es la propia Diputación Provincial, porque lo que es la autogestión del consorcio es un servicio claramente deficitario. Claramente los ingresos que reciben son muchos menos que los gastos.
Entonces, bueno, le hablamos de unas cantidades relativas al proceso de funcionalización, los sobrecostes que tienen los funcionarios con respecto al personal laboral y el personal laboral que hemos tenido que contratar a mayores para cubrir los servicios. Estábamos hablando, lo que estábamos hablando, pedimos unos mínimos, no pedimos tampoco que se rebaje ese déficit histórico. Nuestras pretensiones son de mínimos y bastante razonables y estábamos hablando de que se nos dotara de 60.000 euros más al año. Sí, los EPIs, cascos, los equipos de intervención, botas. No sé exactamente qué parte de los EPIs les falta, no lo sé, pero sé que hay carencias. Es todo lo que es equipo de protección individual de los trabajadores, que es lo más básico, porque bueno, luego después equipos de intervención. Tú si dispones de equipos de intervención podrás intervenir en determinadas actuaciones y si no dispones de ellos no. Pero claro, los equipos de protección individual, esos tienen que ser sí o sí. No, había más carencias también. Había más carencias. De material para intervenciones y EPI. También, bueno, el estudio fue genérico, también hizo el estudio total del parque, también, pues eso, vehículos. Es muy importante también que los vehículos estén en perfecto estado para también para poder garantizar la seguridad de los trabajadores que los utilizan. El estudio fue global. Ahora, no me digas lo que pone en él, que no lo he leído. ¿Algo más? ¿Nada más?